importante conocerlo, esto del juez interior, que en realidad podríamos decir, bueno, ¿qué es esto del juez interior? ¿De qué habla Aura? ¿A qué se refiere? Seguramente si han estado en algún taller mío, me han escuchado mencionarlo, porque es un factor importantísimo, es una parte de nosotros, de nuestra mente, que muchas veces no estamos tan conscientes de ella y que sin embargo nos tiene con esta sensación constante de no ser suficientes. Yo estoy segura que les pasa, a mí me pasa constantemente, y si no me checo, si no estoy bien consciente y bien presente, cuando vengo a ver ya me llené de pensamientos, ¿no?, acerca de diferentes cosas. ¿Qué sucede? La mente es una herramienta maravillosa, es cierto, pero desgraciadamente es una herramienta a la que le damos un poder que realmente no le pertenece, ¿sí? Entonces, les voy a decir que se imaginen algo. La mente es literalmente como si ustedes fueran a comprar una computadora nueva, totalmente nuevecita, ¿sí? Entonces, esa mente, esa computadora, pues no viene, o sea, tiene algunos programas de fábrica, ¿no? Pero no trae programas específicos. Lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando nacemos, nuestra mente está en blanco. Todavía no se llena de estas creencias, ideas. Y si nos ponemos a pensar un poquito, si yo nazco en México, voy a crecer con ciertas ideas, con ciertas creencias, dependiendo de la familia, del entorno, obviamente, de la sociedad, de qué tipo de religión tengo, a qué tipo de escuela voy, quiénes me educan, quiénes me enseñan. Si yo nazco en Alemania y soy criada allá, pues obviamente mis ideas, mis creencias, mis condicionamientos van a ser de alguna manera diferente. Lo mismo si nazco en África, si nazco en Australia. O sea, esto nos indica que esos programas con los que crecemos no son tan ciertos y hay que empezar a confrontarlos, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de eso. Este programita, que es el juez interior, bueno, tiene, digamos, podríamos decirlo así, una cierta razón de ser. Cuando somos muy pequeñas, muy pequeños, no tenemos idea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno para nosotras, lo que es malo para nosotras, lo que nos puede dañar, ¿sí? Y tampoco tenemos una idea muy clara de lo que es la vida. La vamos a ir aprendiendo a través de lo que nuestros padres, sobre todo porque somos los primeros cuidadores, o normalmente así es, ¿no?, la familia cercana, y como niñas vamos absorbiendo comentarios, ideas, formas de tratarnos. Entonces todo esto va alimentando este programa del juez interior, ¿sí? Si venimos de una educación muy rígida, muy estricta, con muchas reglas, con estándares muy altos, el programa va a hacer eso, ¿sí? Este programa del juez interior definitivamente llevan a conducirnos de ciertas formas, a tener cierto tipo de creencia. Entonces yo les decía que si en un momento dado yo crecí en una familia con muchos estándares altísimos, con muchas reglas, con mucha rigidez, obviamente yo voy a creer que así tengo que ser. Y voy a estar siempre intentando llenar esos estándares tan altos. Y el problema ahí es que no voy de acuerdo a mi ser, no estoy alineada, no estoy en contacto con lo que yo realmente soy. Aquí lo ideal sería que nuestros padres, ¿no?, nos guíen, nos enseñen, pero también nos digan cómo después de un cierto tiempo necesitamos empezar a experimentar la vida y empezar a crear nuestra propia visión, nuestra forma. Ok, yo aprendo de mis padres, aprendo de la escuela, aprendo de la religión, pero también me doy la oportunidad de cuestionar si eso que tengo adentro, si todos estos programas o este programa que está lleno de información, me sirve a mí, a mi ser, a lo que yo soy, a lo que yo quiero y deseo crear con mi vida, ¿sí? Eso es bien importante, porque
si no me doy cuenta de esto y caigo en poder de esta parte mía de la mente que todo el tiempo me está diciendo que no soy suficiente de muchas maneras, que no soy suficiente como mujer, como esposa, como novia, como profesional, todo el tiempo me estoy juzgando, comparando, que esa es una cosa terrible, el estarme continuamente comparando con las demás personas, hace que me vea yo siempre por menos que, porque esa búsqueda de quién soy yo, qué quiero, qué necesito, muchas veces ni siquiera estoy en contacto con mi verdadero ser, con lo que yo realmente deseo de mí, ¿sí? Con eso, por así decirlo de alguna manera, con lo que vengo a hacer, con mi misión. ¿Se acuerdan de Pinocho? A mí me gusta mucho usar esa analogía porque me parece que nos puede dar una idea. Cuando a Pinocho, que es un muñeco de madera, le dan vida, el hada le dice, tú no tienes una conciencia, tú no sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces te voy a dar un pequeño grillito, ¿no?, para que te vaya guiando hasta que tú entiendas lo que está bien para ti y lo que está mal para ti. Entonces ese grillo que es la conciencia de Pinocho aquí, ¿sí? Aquí lo traemos todo el tiempo cuando somos niños y su función es guiarnos, su función es cuidarnos y protegernos. Pero es digamos, una herramienta que necesita ir integrándose con nosotros. A como vamos creciendo, tendríamos que ser capaces, como decía hace ratito, de observar todo lo que el grillo me dice y preguntarme si realmente... No queremos el grillito es el juez interior. Cuando estamos pequeños nos guía. Cuando estamos pequeñas, bueno, necesitamos la guía, necesitamos límites, necesitamos ciertas reglas. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si esas reglas son demasiado rígidas y no tiene nada que ver con lo que yo realmente quiero? ¿Sí? Aquí hacen una pregunta. ¿Sin la comparación se puede caer en la dejadez? ¡No! No si estás en contacto contigo. Ahí está el problema. Creyendo que me tengo que estar viendo todo el tiempo y comparando con las demás personas para ver si estoy bien o estoy mal. Esto tiene mucho que ver con nuestra herida de la vergüenza. Esa forma de sentirnos menos que e insuficientes, ¿sí? Que no nos enseña que el punto de referencia no es afuera. Si yo me empiezo a comparar con todas las personas, ¿qué va a pasar? En mi mente hay solamente dos opciones. O soy mejor que o soy menos que. Porque la mente, sobre todo la mente de un estado infantil, funciona de esta manera. O blanco o negro. O soy mejor o estoy por debajo. Entonces ninguna de las dos cosas es cierta. Porque tampoco se trata de sentirme que yo soy la mejor. Y si en mi casa me enseñaron que yo era la más bonita, la más inteligente, la que todo lo puede, va a llegar un punto en que cuando yo salga a la vida me voy a dar cuenta que tampoco eso es cierto. Ni soy la más bonita, ni soy la más fea, ni me tengo por qué estar comparando con nadie. Y hablo de fea y bonita porque es lo que de niñas aprendemos. Pero hoy como seres humanos nos perdemos. No tenemos ese punto de referencia interno. Esa guía interna sabia, verdadera, que está alineada con mi verdadero ser y que me puede ayudar a encontrar esos valores, los verdaderos valores que para mí hacen sentido, que igual no tiene que ver con los de mi mamá. Un ejemplo que el otro día lo di que me parece pues sencillo pero muy común, la virginidad. A mí me enseñaron en mi casa, para mi madre la virginidad era importantísima porque cuando tú perdías la virginidad como mujer, perdías cierto valor. No así el hombre. Tan no es así que en la sociedad donde yo crecí, en ese pueblito de Villahermosa, a los chicos desde muy jóvenes se los llevaban a los burdeles, a las casas de prostíbulos, porque ellos tenían que experimentar. Ese era el valor. Los hombres pueden tener sexo desde que son jóvenes. Las mujeres no, porque pierden valor. El hombre no pierde valor. Hoy me pongo a pensar en eso, hace muchos años que dije, bueno, cuando yo me salí de Villahermosa y me fui a México y entré a la universidad, yo me dije, pues eso no es real. ¿Por qué mi valor está en mi virginidad?
Y bueno, eso seguramente lo hemos platicado, lo han comentado, lo uso como un ejemplo, porque es algo que aún increíblemente en estos tiempos sigue siendo. Me llegan mujeres que todavía creen que no valen porque ya no son vírgenes, ¿sí? O que siguen guardando esa virginidad porque es un tesoro. Una cosa muy diferente es el respeto. Fíjense, a lo mejor mi juez interior me dice, si no eres virgen no vales, si no eres virgen no vales, si no eres virgen no vales. ¿Por qué? Porque eso me enseñaron de niña y se me quedó grabado. Es un programa, es un chip que se metió en mi cabeza. No viene de mí, viene de afuera. Si yo trabajo un poquito conmigo y me reconecto con mi verdadero ser, con mi esencia, quizá lo que llegue a pensar es, a ver, como mujer que soy, quiero respetar mi cuerpo. Si voy a estar con alguien, quiero que sea con una persona que me valore. No porque la virginidad, que me valore a mí como ser humano, que me respete. ¿Sí? Tampoco tiene que ser con el que me voy a casar. Qué maravilloso que podamos experimentar un poco antes, si no, como sabes si te va a gustar la persona con la que te estás casando, si me guardo hasta el matrimonio, y si estás con alguien que quiere eso como un valor, pregúntate si para ti también eso es importante y si eso es lo que tú quieres en tu vida. Porque ese juez interior, ese programita del que estoy hablando ahorita, es, como les decía hace ratito, uno de los factores que nos mantienen totalmente atrapadas en la creencia que somos personas insuficientes. ¿Saben con qué se identifica tanto? Como venimos, lo creamos desde que somos muy pequeñas, con esa niña herida, con ese niño herido. Entonces me sigo sintiendo que soy una persona que tiene mucho miedo, que soy tímida, que tiene vergüenza, que tengo culpas, ¿sí? Eso es todo lo que veo de mí, porque eso es lo que ve ese juez. Ya hablábamos hace ratito de ese grillito. A Pinocho lo guía el grillo. El Pinocho no le hace caso, obviamente tiene esta parte de la reacción, él quiere aventuras y no le hace caso, pero bueno, hay quienes reaccionan en contra de ese grillito, de ese juez, o hay quienes se colapsan ante el juez y se creen todo lo que les está diciendo. Y tener un guía de pequeños no es malo, el grillito no era malo. El problema hubiese sido que cuando Pinocho creciera siguiera obedeciendo todo o peleándose con esa parte del juez. Porque como no es una parte nuestra, puede ser que entremos en una reacción fuerte. Un ejemplo, yo tenía una alumna que siempre llegaba tarde, ¿sí? Una persona que siempre llegaba tarde, siempre. Indiscutiblemente le decías 4:30 y llegaba a las 5, o sea, no había forma de ganar con ella. Y un día, investigando un poquito, más que criticar esa parte o juzgar esa actitud, es como decir, voy a buscar qué hay atrás de ese comportamiento, de no importa lo que pasa, siempre llego tarde. Y entonces ella nos contaba que en su casa eran muy rígidos y que su papá era tan rígido que tenían que estar siempre a la hora en punto, pero así una cosa exagerada. Y que ella, como tenía un carácter fuerte, un temperamento fuerte, no le gustaba que le controlaran. Entonces desde niña había reaccionado en contra de eso y la única forma que ella podía rebelarse era llegando tarde. Era la manera en que de alguna forma se desquitaba de tantas reglas tan estrictas. ¿Qué pasa con esta reacción? Esa es una. La otra es que si tú eres una persona de temperamento más suave, más adaptable, te vuelves exacto lo que te están pidiendo que hagas. Y no es que esté mal ser puntual, pero entonces entra la angustia cuando no vas a llegar a tiempo, cuando llegas 10 minutos tarde, te exiges demasiado. Entonces esos son dos comportamientos totalmente opuestos y al final vienen de lo mismo, ¿sí? De este miedo de que si no hago exactamente lo que me dicen, no estoy bien. O de la reacción que no voy a hacer lo que me dicen porque no me gusta que me controlen, como si fuera un adolescente. Y entonces de las dos partes pierdo. Si reacciono todo el tiempo, sí, hay fuerza, hay algo ahí, hay un fuego que nos ayuda, pero nunca voy a entender que hay veces que es necesario llegar tarde y que el llegar tarde continuamente está haciendo algo malo para mí. Sí, los demás se enojan, pero también me puede a mí limitar en muchas cosas, ¿sí? Como un buen trabajo, como alguien que de veras diga, sabes que ya no soporto esto, ya me voy, porque yo no me doy cuenta que es una reacción infantil. Y si me colapso y me lo creo y estoy todo el tiempo, me vuelvo una persona que siempre estoy tratando de complacer. Y tampoco eso es bueno.
Hay que buscar entonces esa parte media de nosotros, esa parte que busca no complacer al otro, ni castigar al otro, sino estar bien con lo que yo soy, ¿sí? Ese juez interior es una serie de reglas, como les decía hace ratito, quizá de estándares muy altos, ¿no? Tengo que estar así, tengo que arreglarme así, tengo que tener ropa así, todo el tiempo diciéndome y haciéndome sentir que no soy suficiente. Y es la voz de nuestra vergüenza, es esa herida que hablaba hace ratito, esa vergüenza que traemos adentro de nosotras, la mayoría de los seres humanos, ¿sí? Y que entonces nos tiene atrapadas en no vernos lo que realmente somos. Seres humanos, sí que se equivocan, sí que la riegan, sí que se equivocan, que muchas veces metemos la pata, sí, sí es cierto, pero eso es parte del ser humano y de podernos relajar en lo que realmente somos. Ok, entonces les decía, el juez interior, ese juez interior nos ataca y ataca fuerte a lo que somos, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos tan aplastadas por él que no somos capaces de movernos, de hacer algo que quisiéramos hacer o de decir algo que quisiéramos decir, no sé, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y esa energía del juez, muchas veces la escuchamos voces internas, pensamientos, ¿no? Que continuamente nos hacen sentir mal, no suficientes, que no soy inteligente, que no soy bonita, que no soy espiritual, que no soy asertiva, que no soy sensible, que no hago esto, que no hago el otro, ¿sí? Todo el tiempo nos está diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Nos evalúa y nos juzga por lo que hacemos o por lo que no hacemos, ¿sí? Es una continua condena, juicio, crítica. Y muchas veces ni siquiera es que nos demos cuenta que son estas voces, sino es una sensación interna de vergüenza, de colapso, de no poder hacer las cosas. Yo creo que todas y todos hemos sentido esto en algún momento de nuestras vidas. Y es doloroso, es muy difícil. Estar bajo el ataque del juez nos puede hasta paralizar muchas veces. Hay gente que entra en una ansiedad muy fuerte cuando tiene que hacer algo. ¿Por qué es eso? Porque adentro de ella, no es afuera, ya no es afuera, a lo mejor vino de su infancia, no lo dudo, porque de ahí viene. Pero el problema ya no es la persona de afuera. La persona de afuera es un detonante, siempre lo hemos dicho. Detona esa parte de nosotros que nos autocondena y nos autocritica. Basta con que alguien voltee a vernos de una manera que según nosotros es de algún tipo de crítica para que dentro de nosotros se detone la locura. No, claro, es que tiene razón, ya me vio porque seguramente se dio cuenta que ya subí 2 kilos, que no hice bien las cosas, que soy tonta, que no voy a poder hacer esto. Y empezamos. ¿Y qué sucede cuando empezamos con estos pensamientos? Empieza la sensación de pesadez interna, de ansiedad, de casi no poder respirar muchas veces. Así de fuerte es el ataque del juez interno, ¿sí? Y entonces nos quedamos congeladas. Es como si entrar en shock. Nos mete en shock. O empezamos a querer actuar de alguna manera y de hacer las cosas bien. Pero toda esta mente, todo este programa en la mente nos está diciendo que no. Y esto nos llega, como les decía hace ratito, de formas diferentes, porque todos somos seres diferentes, ¿no? Y cada quien tiene una combinación de voces internas diferente y proyectamos afuera, y hay veces que alguien nos ve y nos detona este juez interno, y hay veces que vamos caminando por la calle y escuchamos una palabra y eso es suficiente para meternos. Yo me acuerdo cuando era joven, de verdad era muy difícil para mí ir de compras, no me gustaba, he sido una mujer siempre alta y con un poquito de extrapeso, sobre todo en ciertas edades de mi vida cuando era joven. Entonces ir a Liverpool me mataba, porque me acuerdo esos espejos, ya no están así, pero eran unos espejos que se veía uno peor. Entonces nada más era verme al espejo y sentirme, me salía terriblemente enojada, deprimida,
¿no? Hasta que me acuerdo una amiga que me dijo, a ver, yo te voy a acompañar y te voy a ayudar a encontrar algo que te quede. Entonces fuimos, yo me veía en el espejo y me sentía la cosa más horrible. Lo primero que me venía a la cabeza era tamal envuelto. Parezco un tamal envuelto, todo pegado y la lonjita. Y cuando salí me decía mi amiga, ahora, obviamente no es que el vestido te haga ver que estás como delgadita, porque no eres delgadita, pero no te ves mal, te ves muy bien, te queda bonito, pero yo no podía ver eso, ¿sí? Yo no me veía a mí que me viera bien, siempre veía esta parte mía que era muy grandota, porque además esa era la otra cosa, siempre fui alta, grande de huesos, yo nadé muchísimo de niña, entonces mis hombros son grandes, no soy una persona pequeña, soy una persona grande, entonces flaca no sé, nunca he sido flaca, ¿no? Pero aún en mis tiempos de delgadez, cuando decía yo, no, pues estoy en un buen peso, me vi en el espejo y veía una mujer demasiado llena para mi gusto. A mi mirada me pasé muchos años aprendiendo cómo verme de una manera más amable. No mentirme, ¿no? Tampoco trataba de decirme, ay, sí, qué bárbara, estás buenísima y te vas a ir de Miss Universo, porque no era eso. Era más bien decir, ok, sí, tengo unos kilos de más, pero no me veo tampoco, no soy un tamal envuelto, porque esa era la palabra, como le digo, o sea, soy un tamal envuelto. Seguramente la escuché de niña, porque era algo que se usaba mucho en Tabasco, ¿no? Seguramente la escuché de niña y se me quedó muy grabado, y ese es el juez interior. Eres un tamal envuelto. Entonces, ¿qué pasaba? Iba yo a miles de dietas, me la pasaba en eso, y estoy hablando del cuerpo, pero también muchas veces cuando empecé, por ejemplo, cuando me separé y empecé a trabajar, yo pensaba que no iba a servir para nada, porque mi carrera estaba trunca, porque yo nunca había trabajado de tal forma, ¿no? Ya profesionalmente, era el miedo a no voy a ser suficiente. Y por muchos años, estando en empresas importantes, habiendo subido bastante rápido y teniendo puestos muy buenos, yo me decía a mí misma, no, esto no va a durar, porque el día que se den cuenta que yo no soy lo que ellos creen, me van a correr. Nunca llegó ese día. Al contrario, seguía yo ascendiendo, me fui a otra empresa, tuve de veras un trabajo de directora de una empresa comercial, de una empresa de terminales, que yo no sabía nada de química, o sea, yo misma no me creía a mí misma que yo podía hacer esas cosas. Yo estaba convencida que los demás se estaban equivocando. Así de fuerte era mi juez interior en relación a mí. Había mucha vergüenza dentro de mí, me dolía muchísimo. Yo vengo de un hogar donde no es que haya sido terrible, porque tampoco fue terrible, bastante normal dentro de la normalidad loca, ¿no? De la normalidad disfuncional, porque tampoco es que fuera tan funcional, pero sí una madre muy estricta, muy estricta, con estándares muy altos, tanto en lo físico para nosotras, ¿no? En la competencia, en lo que teníamos que hacer en la escuela, nada era suficiente. Y ahora entiendo que para ella era como, es que esa era mi forma de enseñarte. Si yo te decía que estaba bien, ya no ibas a intentarlo más. Pero tampoco es tan cierto eso. Y lo único que hacía era que yo me sintiera constantemente que yo no era suficiente. Y que tenía que hacer más esfuerzo y más esfuerzo. Y no importaba, porque nunca iba a ser suficiente. ¿Qué pasa cuando uno se siente así? Como les digo, o sigues luchando toda la vida, pero rompiéndote por dentro, porque nunca te la crees, o de plano te colapsas y dices, pues si no soy suficiente, mejor no hago nada. Me tiro al suelo, me dejo engordar, o no hago nada en mi carrera, o ya no me esfuerzo, porque al final nunca soy suficiente. Y el problema hoy como adultos, lo que decía hace ratito, que ese no ser suficiente ya no viene realmente de alguien afuera, viene de mi cabecita. Y aquí es donde está ese programa del juez interior, donde yo me siento constantemente que no soy suficiente. Las maneras en que el juez interior se muestra en nosotros puede ser, como les decía hace ratito, estas voces internas o sensaciones de mucha presión, de mucho juicio, de mucha crítica, ¿sí? Estándares demasiados estrictos hacia nosotras mismas y por supuesto hacia los demás, mucha dureza hacia mí, ¿sí? Mucha moralidad, mucha rigidez, ideales altísimos, yo tengo que alcanzar y llegar a ser no sé qué, ¿no? Me ha tocado trabajar con chicas jóvenes tan bonitas, y no es porque sean bonitas o no sean bonitas, porque al final yo sí creo que todos los seres tenemos una hermosura muy especial,
Pero estas chicas eran como, no, es que tengo que ser perfecta. Si yo no soy perfecta, no sirvo. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. En nuestra cabecita los demás pueden serlo, pero no tenemos ni idea, ¿no? También este juez muchas veces aparece por medio de voces del exterior, voces de un jefe, voces de nuestra madre hoy, con todos los años que tenemos. Basta con que un día me acuerdo que estaba platicando en un programa del radio con Marta de Baile y hablábamos, es que de verdad puede uno pasarse años en terapia, te compras un super vestido, te sientes preciosa, estás lista para salir y de pronto aparece tu madre y te dice, y así vas a ir y con eso te tiro todo. Ya, se acabó el asunto. Y eso es lo que pasa, mientras no maduremos, mientras no nos convirtamos nosotros en nuestras propias madres y en vez de estar escuchando estas voces tanto del exterior como del interior de nuestra mente, vamos a seguir atrapadas en esta sensación de no ser suficientes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo curo la autoestima? Primero que nada, observa tus pensamientos. Si tú constantemente te estás diciendo que no eres suficiente, ¿crees que vas a tener una autoestima sana? Por supuesto que no, ¿sí? Yo en la tarde platicaba con alguien y le dije, es que nuestra niña interior, que es la que está lastimada, avergonzada y que recibió mucho el mensaje de no ser suficiente en muchos aspectos variables, en muchas formas, está como escondida dentro de nosotros y no confía, no sale. ¿Por qué? Porque dentro de mí le sigo diciendo, cada vez que me digo a mí misma que soy tonta, que soy estúpida, que no sirvo, que no me quieren, que no soy digna de amor, de alguna forma u otra, a lo mejor no con esas palabras, que me trato así o que me digo algo similar, esa parte mía, esa parte de la niña interior lo resiente, lo siente. Entonces imagínate que tu niña interior es como un gatito que le golpearon, que lo patearon, que lo hicieron sentir mal, sí, que lo maltrataron, que está escondido dentro de un closet y no quiere salir porque no confía en nadie por lo que ya vivió. Esa es tu niña interior. Si tú la sigues tratando de la forma en que te trataron a ti cuando eras una niña, cuando digo esto me refiero a mucha presión, mucho juicio, mucha crítica. ¿Tú crees que va a salir ese gatito? Pero ni más. Por supuesto que no va a salir. No confía en ti. No confía en ti porque tú te sigues diciendo estas cosas. Y aunque tú como adulta crees que no te está afectando porque no te estás fijando, esa parte tuya lo está recibiendo todo. Y es muy doloroso. Porque ya no es que venga de mamá o de papá o de la maestra o del cura o de alguien afuera. Ahora me lo estoy diciendo yo constantemente todo el tiempo. Y eso sí que es muy doloroso, ¿sí? Muchas veces, o sea, hay formas en que reaccionamos, como les decía hace ratito, ante este ataque del juez interior que muchas veces es detonado por algo de afuera, que puede ser, como ya expliqué, o reaccionando, ¿no? O colapsándome. O me rebelo, no me digas qué hacer, tú no eres nadie para que me mandes, ¿no? Voy a llegar tarde todo el tiempo, les voy a demostrar que soy una cabrona, voy a ser peor que cualquiera. Esa es la adolescente reaccionando. Tampoco te va a servir. Está rica esa fuerza que tienes ahí, pero tienes que usarla a tu favor, no en tu contra. Y la otra manera es cuando te colapsas, ¿no? Sí, tienes razón, yo no soy nadie. A lo mejor no lo dices, pero lo piensas. Sí, no, es que esa gente que me trata así, pues tiene razón, es que soy una tonta, es que soy muy torpe, es que yo no sé hacer esto, es que no sirvo para esto, es que no sirvo para aquello, ¿sí? Entonces, hay que notar que el impacto de ese juez muchas veces nos pone como víctimas o victimizamos a otras personas, porque muchas veces nuestra forma de responder a ese ataque interno es aplastando a alguien más, a nuestros hijos, por ejemplo. Todo eso está en nuestra sombra. Y cuando no nos damos cuenta, recibimos, por ejemplo, en el trabajo, el ataque de un jefe. Entra el juez interior, sí, eres una tonta, mira, por eso te regañan, porque nunca haces las cosas bien, tienes razón. Y el señor pues puede ser una persona agresiva, violenta, irrespetuosa, y tú lo aguantas. Te quedas con todo el enojo adentro porque ahí no puedes hacer nada. Llegas a tu casa y le gritas a tus hijos, a tu madre, a tus hermanos, a tus perros, pateas al gato, qué sé yo.
Pero todo eso es porque no sabemos cómo manejarnos y qué hacer con esa parte del juez interior que nos está afectando de una manera tan fuerte, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar esta forma de responder a este programa, ¿no? Darnos cuenta que es el momento de empezar a actuar de acuerdo a nuestros propios valores, a las reglas que nosotras querramos poner en nuestra vida. Y esto no quiere decir que lo voy a hacer de una manera que lastime a otros o que pise a otros, sino que tiene que ser de una manera respetuosa, porque si no voy a seguir bajo la influencia del juez interior sin darme cuenta. Somos muy dadas a compensar, a creer que estamos actuando bien, pero en realidad estamos compensando. Como nos duele un pie, nos apoyamos demasiado en el otro. Esa es una forma de compensar. Y entonces al rato ya mi cuerpo todo desalineado y mi cuerpo y la pierna en la que me estoy apoyando me está doliendo. Eso es lo que hago muchas veces. Como me siento humillada y criticada por un lado, hago otras cosas. ¿Qué haces tú cuando te sientes así? Empieza a observarte. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo has compensado esa sensación interna de no ser suficiente? ¿Complaciendo a los demás? ¿Juzgando a los demás? ¿Criticando a todos los demás? ¿Peleándote con todo mundo? ¿Creyéndote, contándote el cuento que tú eres tan especial que nadie te entiende? Y por ende no puedes relacionarte con nadie, aislándote o complaciendo a todo mundo, diciendo que sí a todo mundo, no poniendo límites. Esas son las formas en que el juez interior, ¿sí?, que nuestra vergüenza, esa vergüenza interna se manifiesta y empieza a atacarnos a través de ese programa que es el juez interior. Ya ven por qué les decía que el grillito no es tan bueno. El grillito nos sirvió cuando éramos pequeñas, pero hoy tenemos que voltear a ver realmente esas creencias, esas ideas que heredamos y cuestionarnos si realmente creemos en ellas o nada más las usamos porque ahí están, porque nos las pusieron. Acuérdense que es un programa que nos metieron en la cabeza y que ya infectó todo nuestro ser y necesitamos limpiarlo. Y aquí el antivirus es la observación, la conciencia, el darnos cuenta, pero no me refiero, porque muchas veces confundimos el juez interior con la conciencia y no es así. Cuando estoy en las garras del juez interior, me critico, me juzgo. Eso no es conciencia, eso no es darme cuenta. Darme cuenta es un poquito más, ¿cómo explicar? Es como si te pudieras salir un poquito de ti misma o de ti mismo y pudieras observar lo que estás sintiendo, haciendo, pensando, y simplemente observarte, sin criticarte, dándote cuenta cómo caes en esas conductas, cómo reaccionas, ¿sí?, de diferentes maneras, respirando profundo y observando qué pasa realmente adentro de ti, qué es lo que te mueve. Empezar a crear una forma más amorosa y compasiva de vernos. Y no quiere decir que esa forma sea claro, yo me merezco todo, yo soy la mejor. No es, como les dije hace ratito, no es por ahí. Primero que nada necesitamos darnos cuenta y reconocer el ataque de nuestra mente. Viene de aquí, ¿sí? Y esto involucra que reconozcamos cada vez que empezamos a atacarnos y a darnos cuenta qué fue lo que lo detonó, ¿no? ¿Qué persona detona esto? ¿Qué situación detona esto? ¿Qué conductas? ¿Qué frases? ¿Qué palabras nos hacen sentirnos tan mal que empezamos con este juez interior a criticarnos o a criticar a los demás? Dejarnos sentir el ataque conscientemente. Respirar profundo, sentirte cómo es sentir este ataque en tu cuerpo, cómo se siente en tu cuerpo este ataque, cómo se siente adentro de ti cuando estás siendo atacada por esta parte tuya, qué hace tu energía, ¿no? ¿Qué piensas?
cómo actúas, todo eso hay que darnos cuenta. Y luego vamos a identificar las raíces del ataque. Esto tiene que ver más con entender el origen de este juez interior, cómo se formó nuestro condicionamiento. Podemos darnos cuenta cómo nos sentimos bajo este ataque, ¿no? Y también reconocer si tiene que ver con experiencias más tempranas de nuestra vida, quizá situaciones de la infancia, ¿no? Donde vivimos represiones, donde nos regañaron por algo, donde nos hicieron sentir mal, nos juzgaron, nos compararon, para que seamos cada vez más conscientes de cómo estas voces nos atacan. Y ahí necesitamos empezar a trabajar en la compasión para poder guiarnos nosotras mismas, ya no necesitar este programa que se llenó de virus, que se echó a perder, porque no es un buen programa ya, lo fue en su momento, quizá de cuando éramos muy niñas, pero hoy ya no nos sirve. Entonces hoy tenemos que cambiar totalmente de canal. Así le dice mi maestro Krish en uno de sus libros maravillosos que se llama Stepping Out of Fear, que no está en español, pero es como salirte del miedo, y habla de cómo hay que ir cambiando esta forma de guiarnos, que no sea desde el juez interior, sino desde una parte mucho más compasiva, más amorosa, que se llama nuestra guía interior, ¿sí? Y es básicamente una forma muy sencilla, pero muy poderosa, que es cambiar el canal. En vez de estar escuchando el canal de este juez severo, duro, crítico, enjuiciador, que no es nada amoroso, que está lleno de deberías, ya saben, es el dedito aquí todo el tiempo, en vez de eso, vamos a cambiarlo por una voz más amorosa. Y tomando el ejemplo de hace rato, en vez de decirme, sí, soy una gorda, qué bárbaro, parezco un tamal apretado o envuelto, ¿qué tal si me hablo y me digo, bueno, sí, no estoy en mi peso ideal, entiendo que estoy usando la comida como una forma de sentirme mejor. Voy a buscar formas mejores para mí. Entonces me aprendo a guiar, ¿sí? Y aprendo a ponerme estándares más alcanzables, reglas más humanas, más basadas en el amor, en el autorrespeto, en el autoaprecio. Esto es todo un proceso, pero es un proceso maravilloso, porque vamos encontrándonos con esa parte maravillosa que es la voz interna de nuestra verdadera guía. No de la mente, viene mucho más profundo y es sabia, cosa que el juez no lo es. El juez nada más es un programa que repite y repite y repite lo que escuchó cuando éramos niñas y cuando fuimos creciendo. La voz interior viene de esa parte de nosotros sabia, de esa parte amorosa, de esa madre interna que nos va guiando. El problema es que muchas veces las voces del juez interior gritan tanto que no nos damos el tiempo de escuchar esa voz. No la hemos cultivado, no nos hemos acostumbrado a entonarnos con lo que realmente soy. Si yo tengo miedo de que si no me comparo me voy a dejar, ¿qué sucede si yo reviso dentro de mí y digo, bueno, ¿qué necesito para cuidarme mejor? Yo, para mí. Y todo este tipo de trabajo es el que tenemos que hacer para ir construyendo una forma mucho más amorosa, una manera más real y más asertiva de guiarnos por la vida, ¿sí? Pero bueno, sí les quiero comentar que estoy a punto de iniciar el taller de mi madre, mi espejo roto, y ahí tocamos este tema. ¿Por qué? Porque aunque el juez interior no nada más viene de mamá, viene también de papá y de los abuelos y de los tíos y del entorno. Es muy importante esa voz de la madre, porque es la que nos marca. Como mujeres sobre todo, la madre es la guía, es nuestro espejo. Entonces muchas veces al estar tan empañado ese espejo, esto hace que nuestro juez interior se vuelva todavía más severo y más duro. Y no nos enseñan, esa madre no nos enseña a guiarnos por nuestra guía interior, por nuestra voz sabia, sino por esas reglas que según ella es lo que tienes que hacer. Entonces es necesario limpiar todo esto. Este taller está por iniciar próximo lunes.
en la noche, va a ser por Zoom. Estamos tratando de llenar 2 horarios para que las personas que no pueden en la noche puedan tomarlo en la mañana. Y voy a poner aquí donde pueden comunicarse, mandarnos un WhatsApp para que le manden toda la información. Y vamos a trabajar con esa parte que está lastimada y cómo irnos convirtiendo en nuestras propias madres, guías interiores, cómo volvernos más sabias y menos críticas hacia lo que queremos lograr, hacia lo que queremos realmente vivir y lo que queremos para nosotras. Porque si no, vamos a vivir todo el tiempo de verdad. No hay forma de sanar la autoestima, de sanar a la niña interior, si seguimos atacándonos y juzgándonos y criticándonos y aplastándonos nosotras mismas y permitiendo que otros lo hagan, porque si yo lo hago, lo permito a los demás. En el momento en que yo empiezo a ejercitar el respeto, el amor, una guía más sabia hacia mí misma, digo, a ver, espérame, si yo me trato bien, ¿por qué voy a permitir que venga alguien y me trate mal? Entonces, por ahí va el asunto. Las invito entonces, mujeres, a que me acompañen en este taller que es tan hermoso. Son 12 sesiones pregrabadas, pero además van a haber 12 sesiones en vivo. Las sesiones pregrabadas se les mandan antes de la clase en vivo para que la estudien, y el día que nos vemos en vivo haya preguntas, haya ejercicios, haya trabajo. También voy a estar haciendo para las personas del taller una meditación activa por semana que nos juntaremos para hacer. Yo se las enseñaré y es una chamba que harán durante la semana, que es muy bonito, que es algo que nos va ayudando a sentirnos. Es una transformación interna que a mí me encanta, desde adentro hacia afuera. Para mí eso es bien importante. Hay material de trabajo, pues hay grupos de WhatsApp VIP donde estamos constantemente apoyándonos y respondiendo preguntas. Entonces, todo esto va a ser parte de estas 12 semanas maravillosas de transformación interna, de irnos amando, de irnos conociendo, de entender un poquito de dónde viene tanta cosa que tenemos en este programa del juez interior, de dónde viene tanta basura y tanta forma de maltratarme, de decirme, de juzgarme, de criticarme, ¿sí? Entonces, están invitadísimas. Al final, todo este material es para cualquiera, hombres y mujeres, cualquier ser humano que queramos sentirnos mejor, tratarnos mejor y aprender de veras el camino del autoamor y de la aceptación. A mí me encanta trabajar mucho con toda la visión de Osho, y él decía algo muy importante: la aceptación es la puerta de la transformación, y el juez interior nunca te va a permitir aceptarte. Entonces sí hay que trabajar con eso. Muchas gracias a todas, que tengan una noche muy bonita, todas y a todos, que tengan una noche muy bonita y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí conmigo.